Hoy se cumplen ni más ni menos que 10 años desde la creación de la Asociación de Escuchas de Podcasting ASESPOD, y qué menos que hacerles un pequeño homenaje a todos aquellos oyentes que están al otro lado del micrófono. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast que diariamente, o mejor dicho, de lunes a viernes, te trae recomendaciones de podcast, herramientas, eventos, curiosidades, consejos y capítulos de opinión sobre esto que tanto nos gusta, o al menos a mí, y espero que a ti también, llamado podcasting. Me vais a permitir que vaya ni más ni menos que hasta el 22 de marzo del año 2013, fecha en la que se estrenó el blog de la asociación de la que os quiero hablar hoy, llamada ASESPOD. Y en esa fecha estrenaban el primer post de este blog que decía lo siguiente: Hola mundo, empezamos este fantástico proyecto. Hola mundo, empezamos este fantástico proyecto llamado ASESPOD. Somos esa mayor parte del podcasting, los oyentes que disfrutamos escuchando podcast. Y si has llegado hasta aquí, ya formas parte. Somos una asociación sin ánimo de lucro que queremos apoyar este medio de difusión de contenidos. También a ayudar a otras asociaciones dedicadas al podcasting, y desde nuestra presentación en 2013 apoyaremos a oyentes y a podcasters a hacerse oír. Esperamos tu colaboración como oyente si te gusta esto del podcasting, y a los podcasts que también son oyentes de otros podcasts. Ambos son la simbiosis perfecta, la comunidad unida. Una comunidad en la que podemos crear un sitio genial, un sitio para compartir contenidos de calidad y dar al oyente calidad y contenido de valor. En breve comenzaremos, permaneced atentos. Y desde este 2013, a principios, hoy ya digo que se cumplen 10 años, 23 de enero, me vais a permitir que dé las gracias a uno de sus componentes que me ha dado este chivatazo, porque yo la verdad que pensaba que había sido un poquito más tarde, así que desde aquí muchísimas gracias, David, por ponerme al corriente, y qué menos que celebrar estos 10 añazos de podcasting y de escucha de podcast. Conozco a todos los integrantes de la cúpula, de la junta de ASESPOD, con todos ellos tengo una larga relación de precisamente 10 años, ahora os comentaré un poquito la historia con cada uno de ellos, porque con todos tengo algo de relación, pero me vais a permitir que haga un pequeño recorrido por las 10 ediciones de los premios que han entregado desde esta asociación. Recordemos, una asociación sin ánimo de lucro, en la cual hacerse socio no cuesta absolutamente nada, simplemente dar tus datos, y eso ya te permite poner tu granito de arena para elegir el mejor podcast del año, el mejor podcast elegido por el público, entregando este premio que otorga esta asociación llamada ASESPOD. Y fue precisamente hace 10 años, en la primera edición de este premio, en las JPod 13, cuando entregaron el primer galardón, ese fantástico y envidiado micrófono, no sé si de bronce o, bueno, micrófono metálico, no lo sé, que la verdad que tiene mucha, al menos para mí, importancia. Habrá algún podcast que no se la dé, pero para mí personalmente tiene el mismo valor que puede tener para otros un Ondas. Creo que la labor de la Asociación de Escuchas de Podcasting es vital. Lo primero porque la manera de votación que tiene sí que es, digamos, más... más pública, más imparcial, ya que puede votar cualquier persona que se registre. No es necesario que resida o que haya nacido en España, no es necesario que haya pagado una cuota, simplemente es necesario que tenga el apoyo de su comunidad. Está claro que puedes movilizar a tu comunidad para conseguir el premio y que otro podcast más grande que el tuyo también puede hacerlo, pero esas son las reglas del juego del premio que pone ASESPOD. Y me gusta mucho la manera que tienen de hacerlo, porque previo al nombramiento del podcast ganador del año en cuestión, siempre ofrecen las estadísticas de votos muy detalladas, y sobre todo las estadísticas de votos erróneos o descartados, porque en estos votos masivos, recordemos que aquí participan miles de personas cada año, pues siempre hay gente pues que repite votos o que lo hace de manera errónea, o en fin. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que me lío.
En la primera edición del año 2013, la primera edición de este premio se entregó al podcast La órbita de Endor en las jornadas de podcasting de Madrid del 2013. A continuación, el año siguiente, la segunda edición fue para Memorias de un tambor en las jornadas de podcasting de Barcelona 2014. Y nos vamos hasta la tercera edición, donde los compañeros de la Boardilla 2.0 se hicieron con este micrófono tan ansiado por todos en las jornadas de podcasting de Zaragoza, las del 2015. A continuación nos vamos hasta Málaga para visitar las JPod 16, donde fueron los compañeros de Istocast los que se llevaron este preciado micrófono. La quinta edición fue para la Escóbula de la Brújula en Alicante, en las jornadas de podcasting 2017. El año siguiente, en las JPod 18, este me pilló muy de cerca, la sexta edición fue para La Voz de Horus. Un año más tarde, en el mismo sitio, pero no en el mismo evento, en este caso nos vamos hasta los Podcast Days, celebrados también en los Teatros Luchana. El ganador fue Días Extraños, en la séptima edición. En la octava, el ganador fue El Respeto, ya que se tuvo que entregar en una edición un poco atípica, porque fue en el año 2020. Bueno, yo creo que todos, o casi todos, estamos celebrando eventos de manera virtual. Las JPod de ese año no se pudieron celebrar, pero sí que se retrasaron hasta el año siguiente, en el año 2021, las JPod de Gijón, donde la novena edición de este premio fue para Aló Miami. Y el pasado año 2022, otra vez en Madrid, en las jornadas de podcasting de Madrid del año 2022, fue para Coffee Break. Como veis, muy repartido. Juraría que no, ningún podcast ha repetido este premio. Todos ellos son grandes podcasts, algunos digamos un poquito más grandes que otros en cuanto a oyentes y demás, pero todos son bastante potentes en cada una de sus categorías. No hay ningún podcast así, digamos, pequeñito, ¿no? de ultra nicho. Todos son nichos bastante conocidos. De hecho, me atrevería a decir que quizás el que es más de nicho es La Voz de Horus, que está dedicado al universo de Warhammer o Warhammer 40.000, me parece. Y claro, yo creo que es muy de nicho, pero es un nicho enorme la comunidad que arrastra La Voz de Horus. Entonces, de ahí que se llevaran tantísimos votos en las JPod 18. Decía que conozco a todos los integrantes de Asespot, porque además fueron los visitantes, digamos, ¿cómo decirlo? Unos de los visitantes más importantes de las primeras jornadas de podcasting a las que yo asistí y que además ayudé a organizar, las JPod 13, porque allí, en esas jornadas de podcasting, fue en donde dieron su primera charla de presentación. En octubre del 2013 pues tuvieron a bien subirse a un escenario y os voy a poner ahora el inicio de esta charla, donde el queridísimo Podtaxi tomó el micrófono, no había quien se lo quitara, y la verdad que dieron una presentación para darse a conocer y para dar a conocer el proyecto muy, pero que muy interesante. Gracias, Chema, y gracias a todos vosotros por estar aquí en esta presentación de nuestra rara asociación, porque todos somos muy raros, tanto los que escuchamos como los que vosotros hacéis vuestros programas. Bueno, ya os iba a presentar yo, nos íbamos a presentar, pero ya lo he hecho Chema, pues mira, eso que me quita de medio. Perdón. Ya os digo, gracias por vuestra asistencia y gracias a la organización por permitirnos que en este magnífico foro darnos a conocer. ¿Cuál es la idea de nuestra asociación? ¿Cómo surgió? Yo voy a hacer un esbozo de cómo fue todo esto, porque aunque a muchos se nos ocurrió, uno dio el paso, que se fui yo. Y fue un poco porque lo que escuché en algún podcast y lo que me dijo Raúl, lo que vio en las anteriores jornadas de podcasting de Sevilla. Por aquel entonces yo no los conocía personalmente, pero sí virtualmente. Conocía tanto a Marta, No Soy un Magel, como a Raúl, el Doctor Genoma, de la Podcastfera, como a Truji, como a David Tella y al propio Podtaxi. Había hablado en multitud de ocasiones con ellos. Creo que el único que conocía fue a Truji, que le conocía en persona por unas Podcast and Beers celebradas allá por 2012, finales de 2012, pero la sensación de conocer por fin a Marta, a Raúl, a David Tella,
y a Podtaxi, a todos ellos. De hecho, recuerdo con muchísimo cariño cuando vimos aparecer a Podtaxi con su taxi, aquel famoso taxi donde ponía y pone tantos podcasts diferentes para sus viajeros, y fue un momento inolvidable, la verdad. Con Marta, por ejemplo, Marta aquí ha venido alguna vez a mi casa, bueno, a nuestra casa, la de Blanca y mía, para visitarnos. Raúl, qué decir de Raúl, de la Podcastfera o de Doctor Genoma, con él he compartido multitud de charlas, multitud de proyectos. Bueno, siempre nos llamamos cariñosamente hermanos de podcasting y siempre digo que he aprendido muchísimo de su manera de ver este medio tan querido. Truji, pese a que hace mucho que no hablo con él, pero es un oyente de podcast de los que no hay. Y David Tella, pues también he compartido multitud de eventos. Recuerdo que ha venido, por ejemplo, a varias Chulapod, en una de ellas que se presentó junto a Podtaxi de sorpresa. También creo que le voy a ver durante este año en la Sponda en Madrid. Y en fin, he coincidido con ellos en multitud de eventos, sobre todo en las JPod, porque gracias a ellos, Porque Podcast, que es mi otro podcast de cabecera, también ha tenido multitud de ocasiones en estas jornadas, multitud de ocasiones para realizar un directo, gracias a las votaciones que organiza Spot. Y siempre, digamos que hay una simbiosis entre el grupo de los componentes de Porque Podcast y Spot, pues muy pero que muy cercana, la verdad. Y no puedo decir otra cosa que el espíritu que tiene esta asociación me representa tantísimo, que es una de las más queridas para mí, independientemente de las personas que haya adentro, no, porque luego se han incorporado varias, como Vinilo, si no me equivoco, Archain, no sé si alguno más, si me dejo alguno que por favor me perdone, pero el espíritu con el que simplemente la única motivación que tiene la asociación es dar a conocer más podcasts, más podcasting, más eventos de podcast. Si tienes un podcast, si quieres un pequeño empujón, ya sea con un retweet o con algo que hayas organizado, no dudes en etiquetar en Twitter a esta asociación, a Spot, en pedirles ayuda de alguna manera, porque ellos van a estar ahí para lo que necesites, o al menos esa es mi experiencia. Jamás de los jamases me han dicho que no a cualquier petición que yo les haya hecho en referente al podcasting o a todos estos eventos o locuras que yo me invento. Siempre han respondido, siempre han acudido a la llamada, y creo que precisamente, tal y como dice su primer párrafo, están aquí para hacer comunidad, están aquí para hacer una simbiosis, ¿no?, entre podcasters y oyentes, y yo creo que somos muy pero que muy parecidos. Aquí es todo muy horizontal, no hay unos que estén arriba y otros que estén abajo, no, yo creo que todos somos igual de importantes, y precisamente esa premisa de hacer una simbiosis perfecta en cuanto a una comunidad unida es el espíritu que lleva haciendo de Spot lo que es. Ojalá, y de aquí a otros 10 años pueda hacer otro capítulo especial felicitando de nuevo a todos sus componentes y a todos los socios que año tras año ponen su voto, ponen su granito de arena para llevar a su podcast favorito hacia lo más alto, o al menos para proponer sus 5 podcasts favoritos para llegar a la final, que recordemos que aquí la final se compone de 11 podcasts distintos, y eso también es una muy buen reflejo, ¿no?, de lo que es Spot. No es lo mismo que haya 2, 3 finalistas a que haya 11 y que esos 11 tengan la posibilidad de tener ahí un escaparate durante meses, y que aunque luego el ganador solo sea uno, pero que esos 11 pues disfruten de subirse, digamos, al podium, a falta ya de subirse al último escalón. Y nada más, mandar un abrazote enormísimo a Marta, a Raúl, a Truji, a David y como no a Podtaxi, que ellos saben que cada vez que me encuentro con ellos el abrazo es enorme, y cada año creo que dura menos de lo que debería. Así que desde aquí, de verdad, muchas felicidades, compañeros. Y ahora me despido, y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.